eran dos hombres. Pero desde que yo los veo de lejos, yo estoy viendo que son dos personas con malas intenciones, porque yo siento una cosa terrible en el corazón. Ese ser le decía al más alto, al más pequeño, todo lo que me iban a hacer a mí. Pues sí eran cosas, que podemos imaginar que fueran muy feas. Y él le decía, primero, vamos a hacerlo así, repasemos por última vez. Primero, yo la agarro y yo hago todo lo que quiero. Y después usted, y después yo voy al lugar que usted ya sabe para traer las cosas, ya sabe cuáles. Y usted me ayuda en ya sabe qué, para ir a tirarla allá sabe dónde. Y que una bolsa, y que picadita, y Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Nos encontramos en un nuevo programa de Contacto Cósmico y hoy tenemos a una mujer increíble. Hoy vais a conocer a una persona que, por lo poco que he hablado con ella, estuvimos hablando un poco ayer y la verdad que es espectacular. O sea, realmente las cosas que me ha contado, una serie de experiencias que yo la mayoría nunca había escuchado y hoy os vais a quedar pensando, porque, como os comento, por lo poco que yo hablé con ella, esto no te lo he comentado, Vanessa, pero yo ayer por la noche me quedé pensando en algunas cosas que me habías dicho y la verdad sí que me han ayudado bastante, de verdad te lo digo, de corazón. Y creo que a muchas personas que vayan a ver esta entrevista, quizá, ojalá les pueda pasar lo mismo. Así que nada, sin más dilación, vamos empezando con esta entrevista. Me habías comentado una serie de experiencias. Yo he querido seleccionar algunas, o hemos querido seleccionar algunas que nos habían parecido más interesantes. La primera experiencia de la que me habías hablado era de una historia astral con náyades. Entonces, Vanessa, ¿qué nos podrías contar al respecto sobre esta primera experiencia? Y ahora, antes de que empieces a comentarnos todo esto, me gustaría que nos hicieras a todos una pequeña presentación. Si yo te tuviera que preguntar quién es Vanessa, ¿tú qué me podrías responder de una forma muy breve, muy resumida? Esto no te lo esperabas. No, no. es muy sencillo, es muy sencillo. Una pequeña presentación para que te puedan conocer y a partir de ahí, pues ya puedes tú comentarnos esta historia astral con Náyades. Bueno, saludos desde Costa Rica. Estoy en el trópico. Saludos a todos mis hermanos del planeta entero. Somos parte de un sistema universal de mundos. Todos somos hermanos. Vanessa es una persona que está encarnando un personaje para ayudar en este tiempo, nacida para venir a aportar información, para aportar claridad donde hay confusión y de esa forma se pueda recuperar la esperanza para que cada quien recobre su camino. Aparte de eso, pues soy una persona que se dedica a la música, me encanta rescatar a los gatos, ayudar a los animales. Soy vegana hace 9 años. Y bueno, pues fuera de lo que les voy a comentar, soy una persona común que ama a los animales, la naturaleza, crear, las artes. Y estoy aquí pues para ayudar en todo lo que pueda con información para que salgamos de la confusión con que nos bombardean, ¿verdad? Que ya vemos una información por aquí y después siempre hay algo que la contradice por allá. Pero yo les vengo a entregar mi testimonio con mucho cariño. Tengo muchas cosas que compartirles. El primero sería, pues los náyades es un tema muy amoroso, tiene una frecuencia cetácea, es muy alta frecuencia. Cuando hablo de esto, estoy tratando de lograr que al subir tanto las frecuencias pueda bajar luego para transformarlas en palabras. Pero quiero que
sepan que no es posible que ninguna palabra de ningún idioma ni el poema más hermoso puede describir las cosas tan bellas que significan las frecuencias cetáceas de los náyades. Y las ballenas y los delfines, todos los cetáceos tienen la forma de ser hermosa que tienen y transmiten eso tan mágico gracias al entrenamiento que los náyades les dan a ellas. Podría abrir el tema de los náyades diciéndoles que los seres que tienen una cabeza, dos extremidades arriba y otra extremidad para moverse, ya sea una cola o dos pies, y un tronco, es indispensable que este tipo de seres, que son siempre hermanos nuestros de algún otro mundo, sean los que cuiden a las otras especies, las que les enseñen a evolucionar, las que les ayuden a mejorar y avanzar. Y estamos evidentemente bastante atrasados porque los animales ahorita nos están más bien enseñando a nosotros cosas, recordándonos cosas que hemos olvidado. Y nosotros deberíamos ser los maestros de los animales aquí. Entonces, podemos tomar como ejemplo los amorosos, sabios, agradables, náyades, los puedo definir con todo lo que sea bueno, son chistosos, ellos son una maravilla de seres. Físicamente son seres que se diferencian de las sirenas. Voy a hacer una clara división entre lo que son las sirenas y lo que son los náyades. Las sirenas son seres que tienen una cola, es verdad, pero su aspecto en las manos es con garras, su aspecto en los dientes es de colmillos desordenados, no están alineados, tienen un aspecto totalmente animalesco su cara. Son un animalito más de la creación, así como los gorilas se parecen o los chimpancés en algo se pueden parecer a los humanos, pero no son iguales, no son iguales. Del mismo modo, las sirenas no se pueden parecer un poco, pero no son exactamente iguales a los náyades. Y los náyades se mueven en una frecuencia más alta que las sirenas. Es por este motivo que nadie los puede atrapar, nadie los puede capturar, no los pueden ver a menos que se abra la conciencia hacia una frecuencia más alta. No los podríamos ver. El concepto de la frecuencia más alta es algo que podemos, para que todo el mundo que vea el video lo entienda, entender como un automóvil pasando demasiado rápido por la pantalla. Si llega un momento en el que yo lo hago pasar a una velocidad indescriptiblemente rápida, pues ya no lo vamos a ver, pero está pasando por ahí. Entonces, solamente el que tenga la capacidad de ver esa velocidad lo podrá ver. Y bueno, esto es un buen ejemplo para entender las frecuencias que nos dividen de otras dimensiones que están dentro de este mismo mundo o en cualquier otro mundo. Resulta que pues yo comienzo esta historia meditando, me voy a dormir en paz como todas las noches, busco el contacto con la luz del Padre, con la luz propia, con todo lo bueno, y unos seres comienzan a responderme cuando estoy quedándome dormida. Para mí no es nada extraño porque yo habitualmente tengo contactos y visiones, veo cosas cuando sobre todo me voy quedando dormida, es muy normal, pero veo claramente una silueta de sirena. A lo que yo entendía en ese momento, una sirena no manejaba el concepto náyade, y resulta que yo veo que me está entregando una bola de luz, pero era como, por así decirlo, una señora, una mujer de cierta edad, con cierta sabiduría, que venía con mucho amor a entregarme una bola de luz como respuesta a mi meditación y a mi deseo de conectar
con mejores energías que las que hay, por supuesto, en la humanidad y en la ciudad. Esta señora me contesta amorosamente, así como a veces tras una meditación o un momento de relajación y paz, un momento de plenitud, a veces uno conecta con algún monje que está meditando por allá al otro lado del mundo y eso es muy vacilón, eso es muy divertido hacerlo, pero pues conecté con este ser, fue muy agradable, me sentí muy feliz y se lo agradecí. No sé para qué era la bolita de luz, pero la tomé con mucho amor y la puse en mi corazón y venía con tanta alegría y con tanto amor, pero no me quedé pensando tanto en eso. Sin embargo, hubo una situación más. Resulta que yo tengo esta experiencia astral en la que viví una vida entera junto a estos seres. Cuando nosotros viajamos astralmente, podemos acceder a otras líneas de tiempo, así como en esa línea de tiempo a veces me soñaba con esta vida, pero eso era como una pesadilla, porque allá es tan bonito que esta vida representa una pesadilla, el aire está sucio, la gente no está unida, es muy diferente, es totalmente diferente. Y resulta que pues yo entro en un estado profundo de sueño y de relajación y aparezco en una playa. De repente vienen dos personas caminando y detrás de ellos un grupo de personas que venían con ellos. A lo que yo supongo que necesitan más espacio y entonces pienso en darles espacio, en irme a otra parte para que disfruten esa parte de la playa. Pero entonces ellos me notan y yo no sé qué voy a hacer porque sí se me quedan viendo de frente de una forma en que normalmente los seres humanos evitan las miradas, pero ellos se me quedaban viendo muy de frente. Entonces yo no me bajé de las rocas en las que estaba subida y ya no supe qué hacer. Me quedé ahí un momento más. Bueno, luego volteé la mirada para otra parte y pensé que tal vez no estaban en disposición de querer como sentir que yo podía estorbar en ese lugar, porque ya ves que en las playas la gente hasta se pelea como los lugares haciéndose malas caras. Entonces resulta que ellos están en este lugar, las femeninas, las que eran mujeres se quedan en un solo grupo, lejos, y los masculinos están jugando en el agua y están haciendo saltos y están como ahí, pues, jugando. Pero resulta que yo comienzo a pensar cuánto deseo tengo de formar parte del océano, un deseo muy profundo de formar parte del mar, de saber nadar entre las olas, de saber cómo se siente poder disfrutar la potencia que tiene el mar, porque hay que ser muy fuerte para poder disfrutar del mar y ser muy ágil. Y entonces yo estoy pues ahí simplemente en un estado de contemplación. En ese momento es importante recalcar que yo me encontraba en un estado de equilibrio total de las emociones y en un estado de contemplación como clave para saber por qué me pasó lo que me pasó dentro de este viaje astral, en el cual es una línea de tiempo que yo pues probablemente la sigo viviendo ahí.
Y entonces resulta que este ser, entre otros seres, el que se me estaba quedando viendo más, se me acerca y pues ya yo como que empiezo a percibir que esta persona está como leyéndome la mente o los pensamientos o queriendo captar mis sensaciones, mis energías. Y es por ese motivo que yo simplemente me siento como una persona que no quiere juzgarlo, tampoco quiero ser grosera, tampoco estoy pensando algo malo sobre ellos, tampoco quiero, es decir, estaba como expresando lo máximo de respeto y fue extraño que pues uno está acostumbrado a toparse con un ser humano de frente y que si te mira así tanto de frente te hace malas caras si hay algún conflicto o vos llegas y percibes alguna mala energía, pero fue extraño porque no percibí ninguna mala energía y el tiempo transcurría. Entonces, lo que hice fue mantenerme sentadita pensando cuánto deseaba conectar con el océano y este ser comenzó a observar la energía que recorría por mí cuando yo pensaba en el océano. Este ser me pregunta, me hace una pregunta. ¿Alguien te espera? Y yo le dije, así como un suspiro, esa fue mi respuesta. Pero en mi mente pasaron todas las imágenes que se despiertan cuando me hace esa pregunta. Yo no le contesto más que con un suspiro y en mi mente simplemente está todas las imágenes que probablemente este ser pudo leer acerca de que simplemente no hay un grupo al que yo pertenezca. Y yo estaba contemplando cuán unidos ellos son, qué bonito o como ellos están en una sola fuerza y son un solo ser, aunque sean un grupo de varios individuos. Una unión muy bonita, la cual yo estaba contemplando con muchísimo cariño y admiración, y yo deseaba pertenecer a eso. Él observó mi energía y mis deseos, por así decirlo, o ese amor con que los podía contemplar, pudo ver mi energía porque hasta la podía seguir con la mirada, la seguía con la mirada, a lo que entonces puso más atención y ahondó más en mi mente y ahondó más en mi mente, como esforzándose por ir más adentro a leer al fondo de mi mente. Y lo que él me enviaba era como que le gustaban los pensamientos, me hacía una cara agradable. Conforme yo interactuaba con este ser masculino que se me acercó, este ser comenzó a verse diferente. Yo comencé a verle una energía dorada alrededor de su cuerpo, yo comencé a verlo de color verde musgo, unas placas aquí enormes y eh, podríamos decir como unas pequeñas aletitas a los lados de la cabeza. Sus ojos enormes y alargaditos, como si fueran unos ojos adaptados para poder ver en la oscuridad del océano, porque eran unos ojos negros, pero eran muy, muy dulces, expresaban mucha ternura esos ojos y una ligera sonrisita que mantenía en su cara, pues lo hacía ver siempre igual muy agradable. Este ser me pregunta si quiero pertenecer y yo siento un profundo deseo de ser un solo, una sola cosa con el mar. Cuando él me pregunta esto, despierta en mí un deseo de formar una sola cosa con el mar, pero yo nunca le contesté con palabras hasta ahora. Yo le pregunté, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y él se vuelve a ver con los demás se vuelven a ver como diciendo, no entendemos esa pregunta. ¿Qué pregunta es esa? Y entonces este ser que era tan ágil mentalmente me contesta,
nosotros somos náyades. Y yo, ok, ok. Claro, yo iba con mucha inocencia teniendo esta experiencia porque en ese momento no había captado que para ellos preguntar quién eres es una pregunta incoherente, porque simplemente ellos viven en el estado de ser, que es un reto para el ser humano, llegar a poder vivir en la autenticidad del ser, que es como una búsqueda budista y taoísta y toda la búsqueda espiritual, oriental más que todo. Y bueno, esa pregunta le pareció extraña, pero igualmente encontró la forma de contestarla. Y este ser también analizó mis pensamientos para asegurarse de que yo pudiera ser una persona confiable. A lo que me contesta alegre, usted podría aportar mucho al grupo y el grupo también a ti. Entonces, cuando me sentí en un solo momento conectada con gran amor a la inmensidad del océano, que era todo lo que yo deseaba en ese momento, sentir más allá de mi equilibrio y de mi estado de contemplación, muy zen, muy, muy meditativo, aprovechó ese momento de profunda conexión con el océano que yo sentí en mi corazón para poder transformarme. Y él ya me había hecho otras preguntas para ver cuáles eran, pues, mis respuestas mentalmente y también mis más profundos deseos. Él lo que hizo fue comunicarse telepáticamente conmigo. Oh, Entonces, me convirtió el cuerpo en un cuerpo de náyade. Este cuerpo, color verde agua, con una cola inmensa, aparece inmediatamente introducido en el océano. Yo llevaba de por sí un gran rato también disfrutando ver a un amigo de él jugando en el océano, que era bien chistoso, y entonces sabía que íbamos a divertirnos bastante, porque el amigo de él andaba juntando la basura que había en el océano, la apuñaba en un solo lugar y luego la dejaba en alguna playa para que las personas humanas las pudieran recoger. De modo que cuando vemos la basura juntada en un solo grupo es porque los náyades son los que la recogen. Y resulta que yo lo vi hacer eso, pero lo hacía jugando. Y este ser que era el amigo de el que habló conmigo, al que yo le digo náyade con mayúscula, porque es que ellos no tienen nombre, ellos no usan eso. Ellos no tienen eso del personaje y la personalidad, no tienen nombres. Pero pues al ser que más interactúa conmigo, yo le digo náyade con mayúscula y a los demás en plural náyades con minúscula. Y pues resulta que el amigo él bastante chistoso juntaba la basura y jugaba de que era un ser humano. Y entonces decían, vendo cosas, soy un humano. Y en esos momentos era tan chistoso ver un ser de esos hacer esas cosas. Y Náyade se fijaba muy bien que si yo me estuviera, analizaba mi energía, a ver que yo me estuviera, era riendo o qué tipo de energía era. Él estaba, no estaba interesado en juzgar, él estaba interesado en entender y conocer mi energía, no estaba conociendo, entonces él hacía caras así de mucho interés y se acercaba y curioso, ¿verdad? Y él veía que yo lo que me hacía era reír, disfrutando ver cómo él era tan gracioso, o sea, yo podía ver lo gracioso que era él. Esa fue una de las cosas que él tomó en cuenta, me imagino, para incluirme en el clan. Ahora, los clanes se componen de, en ese caso éramos este ser, su amigo y yo. Éramos tres solamente, éramos ese clan, porque habían otros clanes más grandes, por supuesto.
Y los clanes estaban compuestos de oleadas y podrían haber varias oleadas, por supuesto que sí. Entonces, esas eran las palabras más correctas que después de esta experiencia se me ocurrieron para poder definirlos en su forma de organizarse. Cuando nosotros comenzamos a viajar por el océano, él nos dice, vamos, ahora hacia adelante, pero con una energía detrás de él. Todo lo que me hablaba era telepáticamente, o sea, es la energía propia que significa ir hacia adelante. O sea, porque la palabra vamos hacia adelante, esas palabras no contienen casi nada de energía, pero cuando es telepáticamente, en verdad te pasa así como la potencia de la energía que significa vamos hacia adelante. Y entonces él lo que hace es que empieza a enviarme como la sensación de que él me va a ayudar a utilizar mi nuevo cuerpo, porque era un cuerpo maravilloso, fantástico, el de Nayade, pero yo no sabía cómo utilizarlo. Flotaba por sí sola, ya, ¿verdad? El cuerpecito flotaba solito, no tenía problema con flotar, pero a pesar que tenía una gran fuerza en mi cola, para mí yo me sentía casi como un bebé recién nacido se podría sentir. Yo no sabía usar ese cuerpo. Claro. Nunca había usado un cuerpo tan maravilloso y nunca había estado practicando la telepatía ni cuantas otras cosas a esos niveles. O sea, eran muchas cosas juntas. Entonces él estaba dispuesto para ayudarme y estaba siempre cerca de mí, casi como si yo fuera una discapacitada. Entonces siempre estaba cerca de mí, lo que evidentemente con el tiempo provocó que nos convirtiéramos en compañeros lo que aquí llaman una pareja. Con el tiempo se fue dando. Entonces, él me cuidaba mucho. Cuando estábamos nadando, yo movía la cola lo más fuerte que podía y de repente se me acababa como la energía y como que yo me agotaba mucho, porque la velocidad es una velocidad que nadie puede imaginarse. Lo que es la velocidad de un delfín, nadan demasiado despacio, demasiado lento para un náyade. Los náyades los dejan totalmente botados y a una ballena también. Entonces, la velocidad a la que nadan es de otra, es como decir un superhéroe. Es lo único que se me puede ocurrir para que la gente entienda la velocidad. Cuando a mí se me iba la fuerza y yo sentía que no iba a poder seguir y que iba a tener que descansar mucho tiempo, él me pasaba una energía como de, no sé, era como un empoderamiento, no sé, algo hacía en mí que yo podía continuar, pero era también algo que a nivel cuántico tenía una explicación que ellos saben manejar la energía para que algo pase, que tú puedas recobrar el aliento, recobrar la energía cuando estás todo agotado y que la energía pudiera seguir circulando porque yo no sabía hacer que mi energía girara como tenía que girar, sino que como que llegaba a un punto y se trababa una cuestión así. Él podía como, es como si él fuera un mecánico experto, pero de la energía, no de un automóvil, sino de la energía. Y por supuesto experto en el uso de sus propios cuerpos, de que eran cuerpos de náyades, a lo que entonces yo era bastante protegida por él. Cuando nosotros dormíamos en el fondo del océano, nosotros íbamos a lugares que la humanidad no ha podido conocer y que jamás van a poder conocer con la tecnología que tienen. No la van a poder jamás conocer la inmensidad que contiene el océano dentro y fuera de este planeta, porque fuera de los muros de hielo tenemos más océano y más océano. Y es puro océano sobre el cual están los planetas, que son planos, y el océano es la gran inmensidad sobre la que se posiciona todo. Y eso es como si tú pudieras entonces sentir ya que lo que significa el espacio
No es un lugar frío donde vas a explotar, sino que lo que hay es agua de mar y por ahí andas nadando y ahí puedes nadar y hay de todo donde te puedes meter. Te puedes meter en una fantástica cueva, te puedes ir con las ballenas. También por eso es que las ballenas aparecen de la nada, les pierden el rastro porque ellas cruzan el muro de hielo y se van para otra parte. Además, todavía hay lugares dentro del planeta que no son conocidos por el ser humano y los militares son personas que investigan muchas cosas, pero a ellos les gustaría llegar a esos lugares no precisamente para hacer cosas buenas. Ya sabemos, digamos, todo lo contrario y aún así pues no los van a poder encontrar porque ellos pueden poner un portal o cualquier cosa que impida que sean encontrados y ellos manejan a gran facilidad lo que la gente podría definir como la magia. Ellos son mágicos totalmente. Ellos te pueden aparecer algo de la nada en las manos que sea necesario, pero es que igual nunca necesitan nada, no necesitan comer, no necesitan, si comen lo hacen porque les gustaría hacerlo, pero no andan ahí como tampoco necesitando comer, pueden pasar cualquier temporada sin alimento. Más que todo se entretienen con actividades y con momentos que ellos pueden vivir en determinado momento divertido o en determinado momento en que se organizan para hacer algo importante por la humanidad, porque ayudan a la humanidad. Y así se estén haciendo algo muy serio, ellos lo hacen con total ahínco y con mucha alegría. O sea, nunca están como serios preocupados, nunca están así. Son personas, bueno, son seres que también se pueden meter a la playa y transformar su cola en dos piernas y caminar perfectamente. Y con lo que ellos conocen como el velo psíquico, es una técnica para que pueden transformar el cuerpo, o sea, sí pueden transformar las moléculas, pero aún sin transformar las moléculas de su cuerpo en un cuerpo que tenga aspecto humano, ellos pueden hacer que la gente los vea como humanos, porque pueden hacer ese control de la psiquis de los humanos y tienen ese poder tan grande y no lo usan nunca para algo malo, solo para parecer seres humanos, pues para que no se haga ningún problema de que se asusten o pase algo extraño cuando los ven, como fue mi caso, que yo estaba viendo que eran seres humanos. A ellos les gusta interactuar con los humanos, solo que pues rara vez encuentran un ser humano con pensamientos agradables, limpios, totalmente una psiquis limpia, una mentecita amorosa y entonces normalmente pues el irradiar esos pensamientos lo que hace es que es como si tú estuvieras echando un humo que huele feo y se quieren ir los demás lejos de eso. Así los pensamientos y las energías son. Y entonces ellos pueden verse atraídos y curiosos por una energía o repelerla, pero les encanta socializar y conocer gente. Les explican a los cetáceos que no ataquen a las personas humanas, que sean amables con ellos, que si pueden los ayudan cuando los vean en problemas y que lo único que importa es el amor cuando hablan de los temas de que las personas le hacen daño a los animales en el mar, pues ellos lo que les explican es que lo único que importa es el amor. Y los náyades pues tienen un sistema bastante unido en el que hay personas, según su experiencia de evolución, tienen bastante edad, viven muchísimo más que nosotros, viven vidas muy relajadas y lo que viene siendo un abuelo o una abuela, ya eso es alguien de una edad que el humano no puede alcanzar, no le alcanza la vida para vivir tantos años con tanta fuerza, con tanta salud.
Entonces ellos alcanzan una gran sabiduría y son muy importantes porque guían a las oleadas, los abuelos y las abuelas. Y ellos se ocupan de los asuntos más secretos, por así decirlo, ya que se trata de la ayuda, de la salvación de esta humanidad y de este mundo, en la que también ellos son parte, porque hay muchas especies extraterrestres haciendo muchas cosas para ayudar a la humanidad. Por ejemplo, una de las cosas es que ellos se pasan limpiando la basura del océano, pero eso no es lo único que hacen, o sea, ellos hacen muchas otras técnicas repeliendo las energías que son emanadas por el mal a través incluso de la tecnología, tristemente, y de aparatos que no voy a decir cuáles son para que no se pueda borrar el video, pero las emanaciones de estas frecuencias que son tan dañinas Sí, nos hacemos vienen la idea. mucho a través de pues esos postes, ¿verdad? Que vemos en las carreteras que tienen esas señales frecuenciales. Y muchas cosas con las que quieren como clavarle las garras al planeta y que toda la energía esté dañada, ellos están ahí trabajando psíquicamente con su gran poder amoroso, pues para repeler todo eso. Y tienen muchísimo trabajo siempre que hacer. Lo que pasa es que yo estaba relajada con los jóvenes, jugando, prácticamente nada más ahí viviendo la vida bonita. Y de todas maneras, aunque ellos están muy ocupados, nunca se estresan, están felices. Son seres que siempre están haciendo chistes, son chistes muy agradables, no tiene malicia lo que ellos hablan y la opinión que tienen de los humanos es lo más feo, que no es feo, que llegan a pensar es que los humanos son impredecibles. Por ejemplo, cuando hay un grupo de personas haciendo algo malo, lo que dicen es, traigan a las femeninas porque los humanos son impredecibles. Mejor entonces nos vamos de aquí, ¿verdad? Eso es lo que ellos dirían o lo que pensarían. Mm, pero no, nunca dicen los humanos son malvados, hay que alejarse de ellos. A pesar que conocen la maldad de los actos del ser humano, nunca nos juzgan, nunca nos critican. Son un ejemplo de lo más hermoso, es lo más bello que yo he podido conocer. Y las experiencias que tuve con ellos fue vivir una vida entera, estar con mi compañero y pues había una forma en la que también podíamos llegar a las orillas de las playas más solitarias y pues ahí estar dejando energía, códigos y frecuencias cetáceas para la humanidad, dejarlas en las arenas, en la tierra, para la sanación y que pueda cuando la gente llega a la playa eh, o, o a esa ciudad, utilizar esa energía que recorre desde la arena hasta adentro en la ciudad. Entonces ellos andan bendiciendo de esa manera a las playas, por eso es que llegan a las playas, para dejar su energía que bendice tanto este mundo. Y con la orina que ellos tienen, ellos pueden hacer la bendición total de la arena para que recobre todos los minerales que tiene que tener, porque el cuerpo de ellos es muy funcional. El cuerpo de ellos es un productor de elementos en un estado completamente puro y completamente inmaculado. Entonces, todo lo que pase por el cuerpo de ellos y salga del cuerpo de ellos es lo más precioso. Entonces, ellos suelen orinar en las arenas para que se recobren los elementos necesarios que tiene que tener la tierra y que tiene que tener la arena. Y eso lleva a un código frecuencial amorosísimo. Yo te haría preguntas, por ejemplo, que me interesan mucho y seguro que hay mucha gente que la ha visto después de contar tu experiencia
con las náyades, esta historia astral. Si hay algún consejo o alguna receta, como tú alguna vez me has comentado, para poder acceder al plano astral, pero, pero quizás si quieres dejamos esta pregunta para el final, ¿eh? Dejamos ahí la intriga un poco y si quieres continuamos con la siguiente experiencia, que sería espectacular también, porque sería testimonios de auxilio de secuestros que me habías comentado Claro, y claro. que la gente se preguntará, auxilio, secuestros, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? Entonces, si quieres, cuéntanos para gente quizá que como si no te conociera de nada, cuéntanos como si no supieran absolutamente nada de este tema y luego pues vamos poco a poco entrando en esta experiencia. Bueno, pues resulta que yo me encontraba en el 2008 en un parque donde siempre habían taxis. Yo venía de visitar, de verme con mi novio de ese tiempo. Yo tomaba un bus y luego tomaba un taxi para llegar a mi casa. Pero me doy cuenta que no hay ningún taxi, me doy cuenta que el viento no sopla, me doy cuenta que no suenan los murciélagos que siempre están peleándose algo ahí en el parque, que salen los murciélagos y suenan y se hace un espectáculo bonito. Y yo empiezo a sentir que hay algo extraño en la energía, en la noche, en el día. Miro para todo lado, no pasan carros, miro para todo lado, no pasan personas. Y yo veo que, bueno, los negocios por la hora que era, como las 11 de la noche, ya estaban cerrados. En ese tiempo no había tanto los negocios nocturnos como para que hubiera por todo lado una tienda abierta como ahora que hay supermercados que abren hasta más tarde y todo ese tipo de cosas. Obviamente, pues sí, en ese tiempo no había Uber, no existía nada de eso. Y entonces yo me encontraba sola con 17 años en ese parque. Necesitaba llegar a mi casa, necesitaba un taxi. No había otra opción, no había ningún autobús que me llevara. Entonces, si me iba para otra parte, pensé, me podían asaltar. Yo quería llegar a mi casa. Mi única opción era hacer taxi, entonces me quedé ahí. Para los que se pregunten por qué no me fui a otra parte a buscar un taxi, porque en lo que yo hubiera recorrido espacio hacia otro lugar con taxis, eran varias cuadras pasando por lugares muy oscuros y era más peligroso todavía. Y ahí podría tal vez pues llegar un taxi en cualquier momento, taxi que nunca llegó. Nunca llegó un taxi en ese lugar donde siempre habían taxis. O sea, realmente fue muy extraño. Todavía pienso que fue muy extraño. En el 2008, ¿verdad? Entonces resulta que después de un tiempo veo venir dos personas, eran dos hombres, pero desde que yo los veo de lejos, yo estoy viendo que son dos personas con malas intenciones, porque yo siento una cosa terrible en el corazón. Aparte que ya la noche estaba rara y era extraño que no hubieran taxis, era muy extraño, no era normal. Yo comienzo a orar en mi mente. Yo en ese tiempo, y todavía sí me gusta mucho, no cualquier cosa, pero muchas bandas de rock. Mi aspecto podía ser con 17 años una muchacha con su camiseta negra, su jeans, ese tipo de estilo, pero yo jamás en mi vida me separé de la conexión divina. Yo inmediatamente empecé a orar. Empecé a tratar de fingir por fuera que no me importaba la presencia de estos dos seres que se pusieron de pura casualidad justo al lado mío, fingiendo que hacían fila esperando taxi también.
Y yo me quedé ahí parada orando porque llegara un taxi y me protegieran y al mismo tiempo tratando de no tener temor, porque yo sé que el temor arruina todas las cosas. Entonces lo que hice fue ir haciendo un plan en mi cabeza mientras iba también orando. Pensé, si yo salgo corriendo, esta gente me va a atrapar porque yo no corro tan rápido como podría correr un hombre. Si ellos hacen a atraparme o a irse encima mío, voy a salir corriendo para otra dirección o salgo directo y luego cambio la dirección abruptamente para de esa manera poder perderlos, porque en la técnica que según yo era mi salvación, no me iba a salir bien si salía corriendo, sino que tenía que esperarme a que ellos quisieran ir sobre mí para yo correr y luego tomar otra dirección y así poder perderlos. Incluso tratar de hacer que se pudieran caer tratando de doblar y agarrarme. Entonces yo pensaba ese tipo de cosas en mi mente mientras seguía orando. Siempre tuve una conexión importante con el ser al que se le conoce como Arcángel San Miguel. Y aunque tiene otros nombres con los que se le conoce, le pedí su ayuda. Con mucho amor lo hice. Y le preguntaba al padre, ¿cuánto tiempo tengo que esperar aquí? Si estoy controlando el temor, estoy esperando la ayuda, ¿qué hago? Dime qué hago, por favor. No sé cómo propiciar que las cosas salgan bien. No, no se me ocurre más nada. Bueno, y cuando estos seres empiezan a hablar, yo estoy escuchando, mis sentidos están más despiertos que nunca, precisamente por el momento tenso y de adrenalina en el que ese ser le decía al más alto, al más pequeño, todo lo que me iban a hacer a mí. Pues sí eran cosas, que podemos imaginar que fueran muy feas, y él le decía, primero, vamos a hacerlo así, repasemos por última vez. Primero, yo la agarro y yo hago todo lo que quiero. Y después usted, y después yo voy al lugar que usted ya sabe para traer las cosas, ya sabe cuáles. Y usted me ayuda en ya sabe qué, para ir a tirarla a ya sabe dónde. Y que una bolsa y que picadita y bueno, de todo, ¿verdad? O sea, cuando ellos empezaron a hablar de cómo era el proceso de lo que me iban a hacer a mí, yo sentí un gran dolor, un dolor muy profundo. O sea, yo dije, ¿cómo puede una persona tener tanto odio en su corazón, tanta negrura y querer hacer tanto daño? Y yo ahí me sentí de bajón, triste, 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 triste. O sea, mi frecuencia ahí seguro se fue hacia abajo. Yo me sentí muy triste y yo dije, Señor, pero ¿por qué la gente es tan mala? O sea, me pregunté en mi mente, cuando un ser, el más alto, le dijo al otro, bueno, así lo vamos a hacer, vamos. Y ya me vuelven a ver y caminan hacia mí, que estaban a metro y medio, si acaso. Yo estoy lista para salir corriendo y aplicar mi técnica de salvación. Eh, y entonces, de la nada, no se había escuchado que viniera por otra carretera el motor. Dobla por la esquina un automóvil, no un taxi, un automóvil azul. No era un taxi, era un automóvil común y corriente, de color azul. Pequeño, muy sencillo y bueno,
se detiene al frente de mí, me abre la puerta de atrás el conductor mientras me dice taxi. Y yo le digo, mientras me estoy montando, claro que sí, pero o sea, yo en lo que le voy diciendo eso ya me estoy montando, todo fue así muy rápido. Y estos seres se quedan así, queriendo montarse y no se pueden montar porque vuelven a ver a este ser que va conduciendo como a hacerle algo, pero ellos frenan, algo los detiene, no pueden, no pueden, no pueden. Y yo estoy asustada detrás del conductor en el asiento de atrás. Yo estoy asustada, deseando que él arranque y nos vayamos de ahí. Y entonces este ser que va conduciendo, lo que hace es que se queda tomando el volante, viéndolos por el retrovisor de una forma que yo no sé qué les estaba enviando por los ojos. Probablemente una energía frecuencial, probablemente les estaba enviando un algoritmo cuántico de amor que los podía debilitar, que les podía prohibir acercarse, no lo sé, pero este ser les clavaba la mirada así, con una convicción y se arrugaba un poquito como, pero tampoco así muy enojado los veía. Y yo deseando que arranque, yo decía, pero ¿por qué no arranca? ¿Por qué no nos vamos? Yo veía que estos seres no se podían ir encima de nosotros y yo los miraba, me daba miedo volver a ver, pero sentí que este ser me inundó en una emoción de que yo estaba totalmente protegida. Y entonces él dijo, estos dos ya no me los voy a aguantar más, tienen mucho tiempo haciendo el mal, me los voy a llevar, aunque ahorita se les acaba el tiempo, ya se les va a acabar el tiempo. Cuando él dice eso, yo ahora entiendo muchas cosas. En ese momento lo único que pensaba era que estaba expresando que eran personas demasiado malvadas, que en algún momento iban a encontrar la, la desgracia de ser agredidos y morirse o algo así. Pero este ser, yo me di cuenta que tenía un poder que emanaba por la mirada y los ojos porque no podían atacarnos y se debilitaron totalmente. El más alto era muy grande, volvió a ver al más pequeño y le decía, pero con más fuerza. Y entonces se iban así, no podía, no podía, o sea, a lo que se asustaron, se debilitaron totalmente, como que se les fue todo el enojo, el odio, o sea, se, es como si les hubieran desactivado la fuerza por completo. Y entonces yo pude darme cuenta que este señor tenía algún poder extraño, sobrenatural, y me dice, es que estos seres siempre andan haciendo el mal. Y le digo yo, ¿y a mí qué me iban a hacer? Y me dice, ¿por qué usted no le hace más caso a su mamá? Y entonces yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué me iban a hacer? Y me dice, es mejor que no lo sepa. Pero lo dijo así con un suspiro, preocupado por mi bienestar. Y yo le dije, estos dos usted los conoce. Y me dice, sí, claro, siempre andan haciendo solamente cosas malas. Esos ya no tienen remedio, solo el mal andan haciendo, solamente el mal. Pero ya me los voy a llevar, decía. Yo me pregunté, ¿qué clase de poder tiene este ser que dice que se los puede llevar? O sea, yo lo estoy viendo en persona que tiene el poder de hacer que no se acerquen a mí. Y aparte de eso tiene el poder de llevárselos, yo no sé ni a dónde, pero está expresando casi que fuera de este mundo.
sea, yo me quedé así impactada. Y entonces me dice, ay, bueno, pero ¿cómo estás, Vanessa? Y yo le digo, ¿usted cómo se sabe mi nombre? Ay, bueno, pero le estoy preguntando cómo está. Y yo le digo, de ahí, asustada, pero ¿por qué se sabe mi nombre? Y yo lo agarro en esas preguntas, ¿cómo se sabe mi nombre? Porque yo ya veo que es algo raro. Y yo le digo que no me parece normal y que necesito así como saber para dónde se los va a llevar y qué me iban a hacer ellos y por qué los conoce. Entonces me dice que es mejor que no lo sepa porque me iban a hacer cosas muy feas. Y me dice cosas que en el camino hablando hacia mi casa, él va conduciendo y me va hablando de cosas personales que solamente yo sé. Me dijo que por qué no dejaba ese novio que no me cuidaba. Me dijo que siempre había sido muy interesante hablar conmigo. Me dijo que eh, todas las cosas que yo mencionaba en mis oraciones personales, me hablaba sobre eso. Iba muy feliz, iba muy contento. Nunca le dije mi dirección y me llevó exactamente al frente de mi casa. Luego vi que tenía unos papeles, eran varias hojas, porque yo dije, aquí yo tengo que investigar algo, ¿verdad? Yo me quedaba viendo para todo lado y yo decía, pero es que se ve como un carro normal. Yo me quedaba viendo para todo lado, esto es un carro normal y yo tocaba el carro, yo es que sí, es un carro normal, ¿qué hago? Y yo no sabía qué prueba, qué llevar como prueba de mi experiencia supernatural, que era una experiencia sobrenatural, porque yo decía, esto no es normal, que él sepa cosas de mí que solo yo sé. Y tenía un montón de hojas por ahí regadas. Luego yo iba hablando con él, tratando de sacarle la verdad. O sea, yo estaba tratando de sacarle toda la verdad, como exprimirle los secretos. Ujú. Y él no quería, él como que contestaba algo que lo hacía más o menos contestar, pero dejarme igual con la duda. Entonces yo quería como decirle algo que lo obligara a contestarme. No sé por qué no me daba las respuestas abiertamente, directamente. Y yo quería que me dijera todo, que me chorreara todo. Entonces yo le pregunté, entonces señor, según yo muy inteligente, ¿usted es taxista? Y me dice, ah, taxista. Y se ría y Vanessa, no. Y le digo yo, ah, entonces es taxista pirata. Y me dice, taxista pirata, no, ¿qué es eso? No, no sé qué es eso, me dice. Y luego le digo yo, entonces, ¿por qué usted me recogió? O sea, según yo así muy inteligente, que se las cuadré las tres frases seguidas. Y me dice, ya se pone así más serio, me ve por el retrovisor. Me iba viendo por el retrovisor todo el camino. Y me dice, ay, Vanesita, siempre con sus preguntas, ¿verdad? Pero él me hablaba así como es que si uno siempre hubiera estado conversando de la misma forma, ¿verdad? Como si me conociera ya de toda la vida. Yo lo veo que él tiene unos colochitos, digo yo, será el arcángel Miguel que yo tanto le rezo, porque tenía unos colochitos sueltitos, cortitos, castaños, y se veía, por lo demás se veía común, como cualquier otro ser humano, así, gruesito, eso sí, gruesito, este, normal, pequeño, de estatura, pequeño, no era un hombre alto y el carro era pequeño también. Lo que sí se veía muy amable, muy feliz. Y entonces yo le digo, entonces, ¿por qué me recogió? Y él me contesta eso y me dice, ay, Vanessa, usted siempre con esas preguntitas, ¿verdad? Y me dice, bueno, porque usted estaba en peligro. ¿Ocupaba que la recogieran o no? No ocupaba que la recogieran. Y le digo yo, sí.
pero usted cómo sabía que yo necesitaba que me recogieran. Yo lo empiezo a confrontar, porque yo quiero que me exprima todos los secretos. Yo sentía que podía decirme algo muy, muy maravilloso, muy fantástico, que me diera, no sé, la, la forma de hacer algo muy, muy especial con algo que me dijera. No sé, sentía que me podía mejorar la vida según lo que me dijera y según lo que yo pudiera descubrir de sus secretos. Y entonces yo le digo que cómo es que él entonces, si no es taxista, tampoco es taxista informal, o sea, de los que no pagan los permisos, o sea, no es taxista pirata, y de la nada sabe que yo necesito ser recogida. Entonces, si eso está así tan extraño, que quién es el jefe de él, y yo le digo así, entonces, ¿quién es su jefe? ¿Quién lo envió? Y dice, ajá, muy buena pregunta, dice, muy buena pregunta. Y yo le digo, sí, contésteme entonces, por lo menos eso. Y me dice, yo no tengo jefe, yo soy libre. Y me dice, y ya para qué tantas preguntas. O sea, él quiere como que ya yo no haga tantas preguntas. Pareciera como que había algún sistema que prohibiera que se supieran ciertos secretos. Entonces yo le digo, si usted tiene un jefe, seguro que le tiene que pagar a usted por hacer esto. Y además, ¿quién es su jefe? Y le tiene que pagar horas extras por trabajar así de noche. Y me dice, bueno, está bien, le voy a contestar, está bien. Y me dice, ya como quien dice, esta muchacha no se rinde. Yo no tengo jefe. Y como que toma una energía de inspiración y se pone la mano en el pecho. Pero mi jefe para mí es Dios. Y dice, yo hago esto y se pega palmadas en el pecho así duro. Yo hago esto porque quiero, porque me gusta y porque me place hacerlo. Y no tengo jefe, pero para mí mi jefe es Dios. Y se queda así lleno como de amor, como lleno de inspiración y de orgullo. Yo pienso que qué bonito eso, porque él dice que lo hace por gusto propio, porque le nace, porque quiere de corazón hacerlo. Y le digo yo, bueno, entonces su jefe a usted le tiene que pagar por hacer eso que usted hace. Si usted dice que tiene así como una especie de, sino qué clase de jefe sería. Y dice, sí, bueno, eso es muy interesante, tiene mucho sentido, es verdad. En alguna forma, en alguna forma hay una retribución. Y entonces él se queda así como ya, como que esa fuera la respuesta suficiente, pero yo quedo llena de dudas y más dudas. Entre más hablo con él, tengo más preguntas, pero ya no se me ocurre más ni qué preguntarle. Yo veo que él siempre me pone un límite y entonces ya como veo que nos estamos acercando a mi casa, yo me apresuro a ver qué puedo más agarrar. Entonces me fijo que tiene ese montón de hojas y las empiezo a revisar. Yo veo que todo el camino él va viendo mucho el reloj. No sabía yo por qué veía tanto el reloj. Y cuando veo las hojas, logro ver una que está encima, que se ve toda la información de la hoja. Todas las hojas tenían una foto de las personas. Cada hoja tenía una foto de una persona con toda su información, con tres columnas. En una decía las cosas malas, en otra decía las cosas buenas y en otra decía las cosas que son características que se pueden usar para bien o para mal.
y cómo va el proceso con la persona. Y ahí decía que el proceso de no sé qué y cosas que yo ni entendía. Y también decía abajo, cambiarle tal cosa o alguna manía extraña que tuviera la persona venía definida ahí. Por ejemplo, que esta persona secretamente cuando está comprando algo se siente, no sé, superior porque es la que tiene el poder, porque está pagando o esta persona cuando la invitan se siente que es una persona inútil porque no está pagando la cuenta. O sea, cosas así que solo la persona podría saber en el fondo de su mente y también cosas tan privadas que a mí hasta me daba pena leerlas porque eran muy, muy, muy privadas. O sea, yo decía, qué vergüenza y qué pena saber esto de las personas, porque era algo, cosas muy íntimas, muy íntimas. Entonces, yo me quedo impactada leyendo esas cosas y ahí decía todos los datos, la edad, cuánto medía, cuánto pesaba, o sea, todo. Pero básicamente la edad, el nombre, la foto y ese tipo de cosas que era evidentemente el trabajo de una lectura mental, porque no había forma de saberlas a menos que usted pudiera leer la mente. Entonces, donde yo me quedo así impactada, así, de repente, el señor que va conduciendo tapa con la mano y me dice, eso es confidencial, eso no se puede ver, eso es confidencial, y empieza a guardar las hojas y empieza a guardarlas en la cajuela del automóvil y diciendo que eso es confidencial y le digo yo, pero ¿cómo es posible que tengan cosas tan privadas de la gente? Y dice, bueno, ahí donde usted lo ve, eso es necesario. Y yo me quedo así impactada, pero es que eso es o sea, yo lo pensé en mi mente, eso es una falta de respeto a la privacidad, o sea, me quedé pensando. Sin embargo, yo no quería como eh, recriminarle nada porque me había salvado y solo no entendí en ese momento por qué tenían cosas tan privadas de las personas y solamente pensé que estaba viajando con un ángel que me había salvado la vida. Yo quedé hablando, hablando más y así como tratando de sacarle más conversación y me dice, me encantaría seguir hablando con usted, Vanessa, pero ya me tengo que ir. Se mira el reloj y dice, en 2 minutos tengo que estar y me dice un lugar aquí a Costa Rica, sí, pero, o sea, lejísimos, lejísimos. Y que en 2 minutos, y le digo yo, no importa, nos quedamos hablando porque igual usted nunca va a llegar en 2 minutos. Dice, tengo que ir a recoger una muchacha que como usted anda tarde en la noche exponiéndose en la calle. O sea, él sí me daba como el consejo y como que la preocupación, ¿verdad? Que me externaba de que yo me cuidara más. Y me dijo que podía llegar ahí en 2 minutos. Y yo le dije, eso es imposible, no va a llegar. Y me dice, ah, no crea, y agarra el volante. Usted ve así este carrito, pero este carrito se transforma. Se transforma, me dijo. Pues yo le agradecí mucho, le ofrecí el dinero para pagarle, me lo rechazó haciéndole malas caras al billete y me bajé con una sensación de haber estado en contacto con algo demasiado supremo que sabía que nadie me iba a creer y de hecho le conté, pues en ese tiempo le conté la experiencia a mi novio y no, o sea, no me creyó. Simplemente me dijo con mucho temor que como que eso era alguien que tal vez me vigilaba, pero es que eso es imposible. ¿Cómo iba a saber mis pensamientos y los pensamientos de los demás y evitar que otra persona se nos fuera encima solo con la forma en que los miraba, totalmente sobrenatural? Y el segundo intento de secuestro fue cuando yo tenía 20 años, ya en el 2011, y en este año acontece casi en la misma zona, casi una cuadra hacia
el este del lugar en el que ocurrió la historia que acabo de contar, 3 años después. Voy caminando por la carretera por la noche y me intercepta un sujeto en un automóvil, un sujeto que me quiere secuestrar, un sujeto muy alto que medía cerca de 2 metros. Aparte soy pequeña, mido 1,62 m, y este sujeto es mórbido, es grande, es pesadísimo, o sea, es obeso, es muy grande, muy pesado, tiene muchísima más fuerza que yo solamente pues por el peso y la estatura, más la fuerza que pueda ejercer, y entonces me toma por la fuerza y la mano de él como que me agarraba casi toda la cabeza y me clava las uñas en la cara, que de hecho me quedó marcada la carita. Bueno, este ser empieza a tratar de tomarme eróticamente por la fuerza. Y yo con toda la fuerza que puedo me hago para un lado, me hago para el otro, porque me intenta besar. Y bueno, ahí intenta tocarme y todas las perversidades que se le pueden ocurrir. Pero yo me resisto, me resisto, me resisto todo lo que puedo. Y como él ve que yo estoy poniendo tanta batalla, tanta lucha, entonces lo que hace es que me empieza a meter al carro. Abre la puerta y me hace con la mano, me hace así en la cabeza y me empieza a meter. Y yo pongo toda la fuerza que puedo. O sea, yo creo que nunca he sacado más fuerza de mi cuerpo que como esa noche en toda mi vida, ni alzando a las cosas más pesadas, porque tenía que poner fuerza en todo, en mis brazos, en mi espalda, con la pierna me agarraba del, del automóvil, ¿verdad? Yo ahí ponía la pierna y de arriba me agarraba con los brazos y aparte me empujaba la cabeza, entonces tenía que sostener con la fuerza del cuello y ya yo estaba muy agotada. En un momento ya yo estaba muy agotada de luchar, ya se me estaba gastando la fuerza. En ese momento hubiera ocupado a Naya de que me hiciera la fuerza a girar otra vez, pero la energía, cuando se le desgasta a uno la energía, pero resulta que yo lo que hago es un pensamiento hacia Dios. Yo iba haciendo un plan en mi mente también, pero yo decía, es que no hay plan que me salve esta vez. Pero entonces yo hago un pensamiento en mi mente y yo en un pensamiento de un solo segundo pienso todo lo siguiente, pienso, Señor, si yo llego a maldecir, a gritar maldiciones, perdóname, yo sé que esto no es culpa tuya. Yo te amo y te suplico recibas mi espíritu al final de todo lo que este Señor me va a hacer, porque yo sé que me va a hacer sufrir feo, muy feo, cosas muy injustas y que después se va a deshacer de mí, pues para que nadie me encuentre y que no pueda ser juzgado por las leyes. Y le dije, Señor, solo te pido que si llego a maldecir que tú me has olvidado o algo así, yo sé que no, porque de ahí es que yo ando aquí otra vez tan tarde en la calle. Perdóname si llego a decir algo malo de ti. Sé que me amas y te suplico que al final te encargues de mi espíritu y me recibas, por favor, a pesar de toda la mala energía que pueda salir de mi espíritu y de mi corazón por lo que voy a vivir. Compréndeme porque voy a vivir una cosa muy fea, pero te suplico, recíbeme al final para que, o sea, yo tenía la plena conciencia que si yo moría de una forma traumática, me podían acechar seres de oscuridad. Era algo que se me ocurría naturalmente, no sé por qué lo sabía, solo lo sabía. Así que le pedí eso, le externé ese pensamiento al Señor, pero ese pensamiento pasó por mi mente y mi corazón en un segundo, no duré tanto pensándolo. Y en ese instante, que fue solamente un segundo que pensé eso, me solté la fuerza de mi cuerpo, rendida. Y entonces fue en ese instante que sopló un viento
como la ráfaga de viento más fuerte que te puedas imaginar en este mundo, y empujó a este señor por la espalda y él cayó sobre mí. Yo caí en la acera, mi cabeza rebotó en la acera de lo fuerte que caí, es decir, mi cabeza hizo esto sobre el pavimento y yo inmediatamente me toqué para sentir sangre y el supuesto gran agujero que podría haber quedado en mi cabeza, que no me quedó absolutamente nada, no tenía ningún rasguño, no me dolía. Yo, mientras hacía eso, muy confundida, no entendiendo por qué no tenía dolor, no tenía sangre, no tenía un agujero en mi cabeza y por cómo era posible que rebotaras en el pavimento con tanta fuerza y no tuvieras consecuencias físicas por ello, y al mismo tiempo ese señor asustado levantándose que me había caído encima y todo, se levantaba, pero lo más asustado y tembloroso, le costaba moverse porque las piernas le temblaban así a un señor tan gigante de 2 metros, tan mórbido y tan obeso, así le temblaban las piernas y a como podía se empezaba a levantar así y todo trabado, ni se podía ni mover bien de lo asustado que estaba, pero es que yo nunca había visto a alguien bajo un efecto tan potente del terror, era el terror total que yo veía en el cuerpo de él. Y a como pudo se montó en el carro, metió mal las marchas, pero a como pudo aceleró a la fuerza ese carro y se fue. Oh, Yo veo en la esquina, sí, fue fatal. Yo veo, levanto la mirada, me levanto yo y veo en la esquina a dos personas, dos hombres. Y yo me pregunto si habrán sido los dos hombres que 3 años antes me quisieron secuestrar. mm, Y les grito, oigan, ¿ustedes vieron qué fue lo que pasó? Porque yo les grité eso porque en el momento mi duda era qué clase de cosa empujó a ese señor que se fue tan atemorizado y yo no vi nada, solo escuché una ráfaga de viento que lo empujó. Pero ya te digo, si este fuera el señor, es como que lo hubieran empujado así, o sea, con una fuerza de verdad sobrenatural, pero fue viento lo que sonó solamente, el viento. Y que me libraran del impacto de, o sea, el impacto sucedió, pero sin la consecuencia. O sea, eso viola las leyes de la física, y por lo que he de esta entendido, realidad. antes de eso no había nada de viento. Antes de eso estaba en calma el No, aire. esa noche tampoco había ventiscas y aparte fue algo que se sintió la fuerza del viento en ese, solo como en esa parte, como si tú encendieras un ventilador, ahí está el aire en cierto punto y en otros puntos no. Sí, Aunque claro, eso tenía una potencia claro, además para tirar a una indescriptible, persona de ese peso ya podía ser o intenso, que es correcto. como otra prueba, digamos, que pues que no era de aquí. Es esa experiencia, está claro, está claro. Guau, entonces con Sí, estas. se sintió eso, Adrián, como si tú te hubieras movido y te hubieras movido con tal fuerza que hubieras movido el viento de esa manera. Así fue como se sintió. Como cuando tú mueves muy rápido un palito y suena el viento, así. Cuando tomamos una varita muy larga y suena el viento, algo así, el efecto, eh, solo que una cosa tremenda, el viento, o sea, una cosa potentísima, porque y el golpe que me llevé fue tremendo, o sea, yo dije, me salvé y luego dije, me morí, o sea, fue muy extraño, todo fue muy rápido, porque yo dije, ya, Dios, me morí, llévame al final. Luego el viento me salvé y luego otra vez me morí con este golpe y luego no, me salvé y fue todo tan así, tan rápido. Y estos seres a los que estaban en la esquina, no sé qué estaban haciendo ahí, seguro eran parte de los secuestradores, no sé, pero yo donde les grité, hey, ¿ustedes vieron qué pasó?
un muchacho le pegó en el pecho a otro y le dijo, vámonos de aquí, corra. Le dijo, corra. Así, o sea, de una manera totalmente atemorizado. ¿Por qué estaban tan atemorizados los tres? No lo sé. Y salieron corriendo a toda velocidad. La fuerza del Y amor entonces actuó, nunca pude actuó en saber contra qué de ellos. pasó. Sí, lo único que llegué a saber es que estaba muy atormentado el que me quiso secuestrar, porque cuando yo iba caminando, me volvió a interceptar en automóvil, pero bañado en lágrimas, llorando, se agarraba la cara de una forma así, como lamentando lo peor. Y yo me asusté, yo como, oye, y otra vez. Sin embargo, no me asusté tanto porque sentía que cualquier cosa que pasara me iban a proteger. Es que ya cuando te pasa eso, tú te sientes intocable. Y entonces me dice, eh, necesito suplicarle que me perdone, se lo suplico, porque si no, él me dijo, porque si no me voy a ir al infierno, Wow, porque vi al diablo, el diablo me habló. Dice que se fue al infierno y que el diablo le habló y que el diablo le dijo que se lo iba a llevar al infierno a menos que yo le dijera que lo perdonaba. Qué cosa tan extraña. wow. Y se fue llorando de una forma muy amarga. Se fue llorando de una manera muy amarga. Y es una experiencia muy extraña porque yo digo, ¿qué clase de fuerzas están aquí protegiéndonos, que son todopoderosas, que violan las leyes de la física y que en una simple conexión con el Señor, basta una conexión con el Señor en medio de la peor experiencia que podamos estar viviendo para que su ayuda sea automática, la respuesta sea inmediata? Tal vez la del chofer sí duró un poquito más. De hecho, cuando llegó me dijo que perdón por haber tardado tanto. Pero bueno, es que se materializó con todo y carro. Tal vez eso lleva un tiempo. No sé desde cuál mundo venía. Pero pues en realidad llegó bastante a tiempo y son dos ocasiones bastante supernaturales, entre otras muchas cosas que uno se da cuenta que sí son sobrenaturales, pero que estas son más impactantes. Por supuesto, y muy agradecida con el Señor por haberme ayudado y con estos seres. Con estas experiencias que nos has contado, se me ha hecho muy corto, súper corto, la verdad. Han sido súper intensas, Se va el tiempo, sí. ha sido increíble, increíble, mm, increíble. Y si yo os contara a todos lo que hemos hablado por privado de otras experiencias, pues la verdad que cada una parece como más interesante que la otra. Creo que puede que cada uno saque sus propias conclusiones, obviamente. Creo que se ha explicado a la perfección, ha quedado bastante bien detallado todo para que no haya ninguna duda de lo que ha ocurrido y a partir de ahí pues que cada uno pues en función a su camino, a sus creencias, pues pueda seguir evolucionando y creo que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, Vanessa, vamos a, por falta de tiempo, te voy a emplazar cuando tú quieras, como hemos hablado, pues para otro día, para otra entrevista, para continuar todos estos temas. Os había dicho que le iba a hacer la pregunta de cómo podíamos, cómo se podía hacer la técnica del viaje astral. Y como hay falta literalmente de tiempo, pues os pido disculpas por ello y para la siguiente entrevista se le haremos la pregunta a Vanessa Se que la seguro... puedo contestar en 10 segundos esa Ah, pregunta. pues dale, Vanessa, con mucho gusto. Bueno, para poder hacer un viaje astral exitoso, solo hay que no comer animalitos, no drogarse, no tomar alcohol y acostarse sin rencor, entregado a lo que sea que pueda pasar, sin ningún estrés, sin ninguna preocupación y si necesita poner musicoterapia. La persona que se duerme con el que me importa todo, así se tiene que dormir y tiene un exitoso viaje astral. Que no le importe nada cuando pone la cabeza en la almohadita.
Ya con eso puede viajar Con eso a volar, ¿no? a Eh, volar. Genial, genial, Vanessa. Eh, Te voy a dejaros en el vídeo, también en la descripción o en la caja de comentarios toda su información de contacto, pues por si estáis interesados en contactarla, en escribirla. Y a partir de ahí, pues damos por terminada esta entrevista, Vanessa. Muchísimas gracias de corazón. Eh, Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Te dejo que si quieres cerrar tú la entrevista y aquí terminamos el vídeo. Un placer compartir con ustedes. Gracias, Adrián, eh, formar parte de la gente que se interesa en mis testimonios y sobre todo por querer facilitarle todas estas cosas tan importantes al mundo entero a través de tu maravilloso canal. Que sea bendecido y que Dios te bendiga a ti también. Muchísimas gracias. Para mí un placer y un abrazo de luz a todos los que estén viendo este video. Muchas bendiciones, Vanessa. Un fuerte saludo a todos y nos vemos en un próximo episodio en Contacto Cósmico.